Buenas noches con todos. Como ya me han presentado, yo soy el ingeniero Juan Hugo y les estoy presentando este tema para un tema que considero que es muy importante para todo lo que está relacionado con los metrados en BIM, metrados en Revit, que es la parametrización. Voy a comentarles en general varios puntos muy importantes, muy relevantes, que son como una clase de niveles que deberíamos todos dominar para poder optimizar nuestro flujo de trabajo con los metrados en Revit. Bueno, ya me presentaron un poco, pero les voy a comentar un par de puntos sobre mí. Bueno, yo soy de la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. He estudiado una especialización en edificaciones de BIM, diplomado en gerencia de la construcción. Como experiencia profesional he sido ingeniero de oficina técnica en proyectos inmobiliarios. Actualmente soy coordinador BIM en el Hospital de Recuay y he sido modelador BIM en múltiples proyectos hospitalarios y multifamiliares. Como certificaciones, soy instructor certificado por Autodesk y el especialista BIM certificado por Autodesk y múltiples capacitaciones referentes a BIM. Bueno, como parte del contenido, les voy a explicar unos conceptos claves que creo que son muy importantes para que puedan entender bien a dónde quiero llegar con este webinar. Un punto muy importante porque siempre he escuchado comentarios sobre si es que realmente son confiables los metrados que se van a obtener de un modelo BIM. ¿Por qué deberíamos utilizar BIM, Revit para poder obtener las cuantificaciones? Como han comentado por ahí que hay personas de diferentes partes, de diferentes países, por lo menos acá en Perú, no sé si en otros países cómo se denominará, pero las cuantificaciones, sacar las cantidades, se les conoce aquí como metrados. Luego les voy a explicar unos 5 niveles de expertise BIM para metrados, una categorización que, bueno, he creado como para que uno mismo, conforme va escuchando, pueda medirse y saber en qué nivel está o a dónde apuntar para poder crecer, ¿no? Y el flujo de trabajo. Bueno, para empezar, conceptos claves. BIM, ¿qué es BIM? Siempre, casi todas las conferencias empiezan con este punto muy importante. Y es importante recalcarlo, que BIM no es un software, es una metodología de trabajo colaborativa que te permite gestionar un proyecto de construcción. Y su objetivo es centralizar toda la información que puede llegar a tu proyecto como se conoce con las siglas CD, en un entorno común de datos. Toda la información que puede llegar a tener un proyecto, planos, hasta el mismo conocimiento de una persona, contratos, garantías, toda la clase de información que pertenece a un proyecto debe estar centralizado. ¿Por qué? Para que la información sea accesible para todos los involucrados en un proyecto. BIM, el BIM permite una evolución de los sistemas de diseño tradicionales que están basados en planos. De esta forma, con BIM se pueden incorporar información geométrica de tiempos, de costos, informaciones de eficiencias energéticas, mantenimiento. Y BIM no solamente se enfoca en la parte del diseño, sino también se enfoca en la parte de la construcción y hasta incluso en la operación de activos. Ahora, todo esto que he mencionado se le conoce como las dimensiones BIM. Originalmente, hasta hace un par de años, se conocía hasta las 7 dimensiones. Y bueno, es una forma de clasificar posibles usos que ya se venían utilizando, ¿no? Los tradicionales son la geometría, ¿no? Información geométrica, información referente al tiempo, al costo, a la sostenibilidad, a la gestión de activo, management. Ahora también se está considerando como una dimensión BIM la seguridad, el Lean y la industrialización de la construcción.
Ahora, he estado mencionando estas cosas, pero no he explicado exactamente qué es BIM, ¿no? O para qué se utiliza. Para eso regreso a la imagen anterior, en donde ahora se agregan más cosas. A lo largo del diseño, de la construcción, de la operación, se pueden tener diferentes usos, ¿no? ¿Qué son los usos BIM? Por lo menos acá en Perú hay un listado de 28 usos BIM, que bueno, pueden variar, pueden agregar uno u otro, que va desde el levantamiento de condiciones existentes, análisis del entorno físico, diseño de especialidades, elaboración de documentación, visualización 3D, coordinación de información, y una larga cantidad de lista de usos BIM que se le pueden llegar a dar. Cabe mencionar, por ejemplo, modelo de información ágil, gestión de activos, operación y mantenimiento. Todo esto que estamos hablando es información que se coloca dentro de un entorno común de datos. Y esta información te puede servir para estos usos. Ahora, cuando tú empiezas a hacer un proyecto, tú debes de determinar qué es lo que quieres hacer con tu modelo, porque en base a eso es que se varían muchas cosas. Poniendo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, cuando tú modelas una columna, ese es un clásico ejemplo. Si es que tú quieres sacar unos metrados, unas cuantificaciones para poder hacer un control y seguimiento en obra, la columna se debería modelar hasta debajo hasta la cara baja de la viga, no hasta el final, porque al momento de sacar los metrados esa información no va a ser correcta. Entonces, cuando tú empiezas a modelar un proyecto para poder extraer cuantificaciones, tienes que saber para qué vas a utilizar el modelo. Tienes que tener claro cuáles son los usos, ¿no? Y escoger realmente los usos, las dimensiones, ¿no? Que realmente vayan a agregar valor a tu proyecto. Porque no quiere decir que porque utilice los 28 usos BIM o todas las dimensiones en un proyecto, quiere decir de que voy a hacer mejor mi proyecto, voy a gestionar mejor mi proyecto. No necesariamente. Entonces uno siempre tiene que evaluar qué es qué es lo que le agrega valor a tu proyecto al momento de decidir qué es lo que vas a hacer. Yo le he dicho BIM, BIM, BIM a cada rato, pero ¿qué realmente significa BIM? ¿No? Sus siglas. BIM significa Building Information Modeling, que más o menos engloba lo que estaba explicando, que es eh, la información modelada, no necesariamente solo en 3D, también puede ser netamente información, como les había mencionado antes, una garantía de una construcción, de un edificio. Y ahora, para el tema de los metrados, yo me quiero enfocar principalmente en la segunda palabra de BIM, que es la información. La información es lo más importante en un modelo. ¿Por qué? Ay, perdón. La información, sí, la información es lo más importante en un modelo, porque cuando nosotros gestionamos toda esta información, podemos empezar a obtener datos cuando ordenamos todo esto. Y gracias a los datos es que nosotros podemos obtener conocimiento respecto a un proyecto. Y es por eso que es importante definir bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que no realmente nos va a agregar valor en un proyecto. Para esto es que se han dado estas siglas, que es el LOD y LOI, que significa el nivel de detalle, el nivel de información, nivel de detalle de modelado. De repente, si es que yo soy, por ejemplo, un contratista que va a hacer solamente el asentado de bloques, ladrillos, con que yo solamente llegue hasta este nivel, podría ser suficiente en mi proyecto, porque solamente necesito dejar este espacio. Si es que yo fuera de repente ya el encargado netamente de ejecutar la puerta, a mí me convendría tener un mayor nivel de detalle, ¿no?
como por ejemplo aquí, tener dentro de una familia colocar materiales, dentro de una familia colocar diferentes accesorios para obtener unas medidas más reales de qué es lo que voy a ejecutar. Pero como menciono desde el principio, ¿no? O sea, no porque yo meta toda la información del proyecto quiere decir que voy a gestionar excelentísimo el proyecto y voy a obtener todos los objetivos que necesito, sino es en base a lo que a mí me agrega valor. Eso quiero recalcar, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, en base a esto es que tenemos estas dos este, no, términos, ¿no? El nivel de detalle, level of detail and level of information, ¿no? La información que agrego dentro del modelo. Y ahora, estaba hablando de uso BIM, estaba hablando de nivel de detalle, de dimensiones y todo. ¿Y dónde es que yo puedo definir todas esas cosas? Al momento de empezar un proyecto es muy importante tener las reglas de juego claras. Y eso es en el BEP, donde están las reglas del juego, las reglas. ¿Cómo es que debería modelar las cosas? ¿Qué clase de información yo debería poner? Eh, Todo esto se debería definir dentro del BEP, que es muy importante siempre tener esto claro desde el principio para poder ser más eficientes al momento de modelar, porque muchas veces, si es que no tienes esto claro desde un principio, es que se hacen varios retrabajos respecto a la información y hasta incluso el modelado. Por ejemplo, al momento de modelar muros, puedes modelar un muro compuesto o podrías decidir modelarlo por capas, dependiendo de qué tanto necesitas ese nivel de detalle al momento de gestionar tu proyecto. Entonces, todas estas cosas se encuentran dentro del web, se encuentra definido dentro de esto. Ahora, yo tengo para todos ustedes presentes, tengo un regalo. Yo he llevado un curso para más o menos definir qué es lo que se debe hacer en un web. Y acá tienen un QR donde pueden acceder a unas notas que yo creé en Notion sobre este curso. Así que no se tomen captura y pueden escanearlo y pueden acceder a esa información gratuita que les estoy dando. Les dejo unos segundos para que puedan tomar captura o escanear el código, ¿no? Entonces, estos conceptos que yo les estaba explicando ahora son importantes para poder organizar, para poder entender bien varios términos. Sin embargo, siempre yo considero que es muy importante recalcar lo siguiente, y acá encontré una, una caricatura que ejemplifica esto muy bien, ¿no? Como te decía, BIM no es Revit. Tienes que plasmar en tu web el nivel LOI en tu CD. No he construido nada, pero me sé toda la ISO 19650 de memoria. Entonces, si tú te sabes todo esto, pero realmente no estás construyendo, no sabes cómo aplicarlo, al final no sirve de nada. Lo más importante es, sí, BIM, todas estas estándares son importantes. Es importante analizar todo esto, pero es más importante saber cómo. Lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Por qué deberíamos usar BIM al momento de metrar? O en general, ¿por qué deberíamos utilizar BIM? Para eso yo me voy a remontar hace unos 5 años, cuando yo estaba trabajando como ingeniero de oficina técnica en uno de mis primeros proyectos. L- Este proyecto de aquí es el edificio Ricardo Palma, un edificio que fue uno de los primeros proyectos donde yo estuve trabajando. Acá está. No era un proyecto muy complejo, no, a las justas había algo como de malla rayel para la protección del terrajeo lateral, pero era un proyecto, ¿no? Y donde yo tenía que encargarme de gestionar muchas cosas, muchas cosas. Ahora, ¿qué clase de partidas había en este proyecto? Eran cosas sencillas, como pintura, en donde tenía que yo revisar los avances, tenía que supervisar a los subcontratistas de todo lo que tenían que avanzar, que lo hayan hecho bien, tenía que ver sus valorizaciones, ¿no? La calidad, no sé, tarrajeos, tenía que saber cuánto era lo que estaban ejecutando para poder pagarlos, ¿no? No había mucho personal, entonces tenía que encargarme de varias cosas.
y el tiempo era algo muy importante para mí en ese proyecto. ¿Qué otras partidas? En Chapes, Fraguado, ¿no? Esta clase de partidas, nada fuera de lo común, son cosas que todos nosotros vemos. Pero ¿cuál era mi principal problema en ese entonces, cuando recién estaba empezando a gestionar? Yo trabajaba con personas que literalmente hacían esto. Cogían un papel y se ponían a escribir, lo cual yo soy fanático de escribir en un papel, pero la información, ¿qué significa esto? Que toda la información prácticamente lo tenía en la cabeza. Cada persona tenía su propia información, tenía su propia forma de trabajar. Entonces era muy disperso, no se gestionaba muy bien toda la información y peor aún el conocimiento. Esto de acá era una gran desventaja. Por ejemplo, al momento de hacer algún cambio, porque en este proyecto teníamos un cliente que era muy indeciso y hacía varios cambios. Y cada cambio que hacían implicaba replantear muchas cosas, implicaba que se tenía que volver a metrar, implicaba que se tenía que modificar los montos que al final se tenían que valorizar, muchas cosas. Y simplemente era por mover un elemento. Entonces, en ese entonces ya estaba empezando a sonar, ¿no?, la implementación de este plan BIM Perú. Y así fue como yo llegué al tema de BIM, porque como yo encargado de gestionar muchas cosas, de ver valorizaciones, de ver metrados, de hacer pagos, de controlar subcontratistas, tenía que encontrar una forma más rápida, más eficiente de hacer todo. Así fue como llegué a BIM. Además de que no se trabajaba colaborativamente necesariamente en un proyecto y la información estaba dispersa dentro de la cabeza de cada uno. Entonces, por eso es que resalto esto, ¿no?, que es muy importante eh, el utilizar BIM considerando que es un entorno común de información en donde todos ponen lo que saben, todos colocan la información. Porque hay una frase que me gusta mucho que es de David Allen, que es: el cerebro está hecho para crear ideas, no para guardarlas. Esa es parte de su libro Getting Things Done. Es por eso que al momento de ver un proyecto, siempre tienes que considerar esto, ¿no?, que trabajar colaborativamente, eh, cuando tú empiezas a ver partidas, empiezas a ver metrados, a hacer modificaciones, toda esta información que tienes en el proyecto se puede manejar mucho más eficientemente sin tener que hacer tanto retrabajo por medio de un modelo, cual sea el software, ¿no? En este caso voy a hablar específicamente de Revit, pero con softwares puedes tú gestionar toda esta información, permitiéndote tener un trabajo más eficiente o hasta incluso de repente, si es que ya estás viéndolo desde una perspectiva no ya más gerencial, implica de repente que una menor cantidad de personas pueda estar implicada dentro de un proyecto, porque no te toma tanto tiempo. Siempre y cuando, como les mostré en la exposición anterior, tengan las reglas del juego bien claras, ¿no? Porque muchas veces es como que ya en la puesta en marcha ya hay que usar BIM, ya hay que poner la información de tal, hay que sectorizar, ya pon esta información, pon esto y esto, ¿no? Hay que, no sé, agrégale los niveles, ahora quiero que me saques los metrados para sacar el vaciado en la marcha. Y si tú haces estas cosas en las marchas, de repente no se consideró todo desde un principio. Entonces, por eso, definir bien dentro de tu plan de ejecución BIM, en tu web, para qué quieres utilizar tu modelo, deben ser los puntos que realmente agreguen valor, ¿no?, a tu proyecto. Como en este caso, yo básicamente en este proyecto, porque aquí fue cuando ya empecé a meterme de cabeza a BIM, necesitaba llevar un control de lo que se estaba haciendo. Y ese control, junto con una cuantificación para poder al final llevarlo, traducirlo a una valorización. Entonces, por lo menos en este proyecto, ¿no?, que
fue el primero donde empecé a entrar en BIM. Podría mencionar de que llegaba hasta el 5D. Y llegar hasta el 5D no necesariamente implica que tu presupuesto salga del modelo, no implica de que tengo que utilizar, no sé, otro software, sino es la idea, ¿no? Ayudarte con la herramienta, que en este caso es parametrizando, que es el principal tema, el principal eje de esta exposición. ¿A qué me refiero con parametrizar? Como concepto clave también. Es agregar información dentro de los elementos 3D. Acá tengo la imagen. Cuando en un modelo modelamos una puerta, normalmente las puertas, diciendo unos términos un poquito más técnicos, son familias cargables. Yo le puedo agregar toda la información que yo quiera a esa puerta. ¿Qué son parámetros? Los parámetros son como unas clases de celdas, por así decirlo, como una hoja de Excel en donde yo puedo llenar toda la información y la puedo clasificar como yo quiera, a la medida de cada proyecto. Entonces, al momento en el proyecto, ¿no?, que les menciono de ejemplo, ¿no? El primer caso que personalmente yo apliqué hasta el 5D, por así decirlo, colocando un precio de metro cuadrado, un precio por un precio unitario, que lo podía multiplicar con un factor un, este, por una cantidad que me salía del modelo. Ya tenía una cantidad directa para realizar una valorización. Ya tenía una cantidad directa para poder controlar a los contratistas. O hasta incluso, ¿no? Existen parámetros de sí y no, en donde podía ver qué zonas ya se habían liberado, o de repente agregar un parámetro para colocar información sobre si es que tiene algunas observaciones de calidad. Desde el modelo se pueden exportar esas observaciones, ¿no? Tú caminas y vas marcando, llenas de información y ya puedes tener un reporte que se puede generar con la información extraída desde Dynamo. Entonces, la idea es no estandarizarse, no cuadricularse en que tengo que usar este software, que tengo que hacer tal cosa, que así se debe hacer. No, cada proyecto es diferente, es único, ¿no? Y cada uso que tú le puedes dar va a depender de ti, de qué es lo que necesitas. Por eso es que menciono tanto de lo que te agrega valor a ti o a tu proyecto. Idealmente todos deberían saber bien, porque si es que tú sabes las capacidades que puede llegar a tener tu modelo, puedes saber de qué forma te puede ayudar, ¿no? Pero la realidad ahora, por lo menos en Perú, es que solamente los que utilizan BIM son los modeladores BIM, los coordinadores. Pero si es que tú sabes realmente cuáles son las capacidades, qué son en potencia lo que se puede hacer con un modelo, te puedes apoyar desde el área BIM a todas las áreas, cuál sea tu área. He mencionado ejemplos de, no sé, de oficina técnica, de producción, de calidad. Entonces, todo esto se logra gracias a la información. Y toda esta información se puede conseguir en un modelo gracias a la parametrización. Por eso es que es muy importante la parametrización y por eso es que la ponencia se llama así. Webinar se llama de esa forma, la parametrización. Gracias a la parametrización podemos llenar información que realmente enriquece el modelo y que realmente agrega valor a un proyecto. ¿Por qué usar bien? Les estaba comentando estas cosas. Y la frase, quédense con esa frase. Hoy en día se tiene que trabajar en equipo, sí o sí. Tenemos que ser líderes. Y pienso realmente que el área BIM debe ser líderes, deben ser un eje integrador dentro de los proyectos. Es que los que están observando la ponencia son modeladores, coordinadores. Ustedes deben ser los, este, los, los que impulsen al trabajo colaborativo, una coordinación conjunta sobre los proyectos, para que todos puedan vertir sus conocimientos en este entorno común de datos. Y como menciona acá David Allen, ¿no? Estas ideas que no se queden en la cabeza de las personas, sino realmente se integren dentro de los proyectos.
Ahora, siguiendo con las partes del webinar, les quiero mencionar estos 5 niveles de expertise respecto a los metrados, que tienen que ver todo directamente con parámetros dentro del proyecto. Esto ya va a ser una parte un poco más técnica, pero voy a explicarlo como para que sea de entendimiento de todos, tanto para los curiosos como para los que ya están más adentrados en el mundo BIM. Esos 5 niveles los voy a clasificar de esta forma. Como buen gamer que soy, metrados nativos, que son con metrados netamente nativos del proyecto, con parámetros nativos dentro del proyecto. Que si nosotros crecemos un poquito más, nosotros ya vamos a colocar información dentro de parámetros que no se crean automáticamente. Por ejemplo, niveles, escribir nivel o de repente en algún comentario, que son parámetros que ya vienen por defecto. Si vamos un poquito más allá, nosotros podemos empezar a crear parámetros a medida de nuestro proyecto, a medida de lo que nosotros vamos a necesitar. No, no sé, de repente una sectorización, de repente si es que estamos ejecutando HVAC, ¿no? Los ductos de HVAC, de repente podemos colocar un origen, de dónde viene, a dónde llega, de repente si estamos haciendo cableados o tendiendo tuberías, ¿no? El circuito, de repente podemos crear un parámetro de circuito, un parámetro de tablero, o varios de repente, ¿no? Porque en un tubo pueden llegar a pasar varios circuitos, puede venir alimentaciones de diferentes tableros. No sé, depende de cada proyecto, ¿no? Entonces, vamos avanzando de metrados nativos que se crean automáticamente porque creas un elemento en Revit, a parametrizar, poner información dentro de los elementos, a crear parámetros a medida con información que tú necesites colocar dentro de un modelo. Si vamos un poco más allá, creando familias paramétricas. Ya no solamente utilizar lo que existe dentro de Revit, sino ya crear nuestras propias familias que nos permitan tener información valiosa para nosotros. Ahora, estoy mencionando varios términos que no he explicado antes. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario respecto a esto, que son las familias. Las familias, el modelo está integrado netamente por familias, que son como elementos que van formando al final tu proyecto. Entonces, yo al comentar de familias paramétricas, quiere decir de que estas familias se pueden modificar con estos parámetros, con esta información. Puede ser información tridimensional, por ejemplo, creo una familia de una puerta, ¿no? Lo más clásico, una puerta, en donde yo puedo modificar su ancho y su alto. Eso es una familia paramétrica. De repente yo puedo crearme una UMA, una unidad manejadora de aire, en donde yo voy a parametrizar esta familia, ¿de qué forma? Colocándole su inyección de aire, su extracción de aire, ¿no? Entonces, de esta forma yo voy a tener información respecto a los volúmenes de aire que se inyectan, que se extraen por medio de esta familia, que es justamente un ejemplo que les voy a mostrar más adelante. No sé, diferentes tipos de puerto también puede ser más parametrizado, en donde voy modificando y cambian los tipos de puerta, cambian los materiales, cambia la visualización. No sé, de repente sí o no, parámetros de sí o no, no booleanos. Entonces, de esto va a depender de lo que tú necesites. Pero, como seguimos estos 5 niveles de expertise, ¿no? Implica un poco más de trabajo, quizá un poco más técnico, ¿no? Esto quizás crear estas familias paramétricas sean trabajo netamente de alguien que trabaje en BIM, sí o sí, dentro de la oficina de BIM, pero puede ser alimentado este conocimiento junto con algún otro experto. Y si vamos un poco más allá, ya viene la automatización de varios de estos procesos. Entonces, estos son los 5 niveles.
de expertise que tú puedes llegar a tener. Entonces, me gustaría que ustedes vean esto conforme yo les voy a ir explicando y se identifiquen en dónde están, ¿no? Identifiquen en qué parte están. De repente yo sí parametrizo, pero no sé muy bien crear parámetros porque hay diferentes formas de crear parámetros. Parámetros de proyecto, parámetros compartidos. De repente yo creo un parámetro, pero no sé cómo metrar, no sé cómo hacer que ese parámetro aparezca en mi tabla de cuantificación. De repente yo he creado familias paramétricas, pero no sé cómo hacer para que esta información digamos, de las puertas, del ancho de la puerta, aparezca en mi tabla de metrados. O no sé cómo hacer para que de repente un chiller o no sé, o un split se conecte con mi punto de fuerza de electricidad para que forme parte de este sistema eléctrico. Entonces ya eso es un poco más avanzado, pero es referente a las familias paramétricas, pero toda esta información enriquece tu proyecto y te permite metrar, te permite cuantificar para los de otros países. Y ahora, al momento de uno ya automatizar, eh, no necesariamente tengo que estar creando tabla por tabla, no necesariamente tengo que yo estar seleccionando los elementos y escribiendo para poder tener la información dentro de los elementos, ¿no? Dynamo, el API de Revit, ¿no? De esta forma se puede hacer el trabajo repetitivo en un instante, de una forma muy rápida. Entonces, evalúense y ya estoy seguro que ustedes saben en qué nivel están, en qué parte están, cuál es su nivel de expertise respecto al manejo en Revit para sacar metrados. Pero empezando por los metrados nativos, para que entiendan exactamente a qué me refiero. Y para que también puedan sacar de provecho a estos parámetros, porque no necesariamente toda la información se tiene que llenar, ¿no? En Revit, en Autodesk, las herramientas de Autodesk, tienen una cierta cantidad de parámetros que son nativos, que uno no los crea, simplemente ya está ahí. Y algunas veces vemos un montón de líneas de cosas y no lo aprovechamos, no sabemos qué son. Esos son justamente los parámetros nativos y muchos de esos, algunas veces se crean parámetros necesarios que es información que tú puedes colocar en parámetros perdón, que ya existen, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que tenemos y sacarle provecho a eso. Voy a ir por los ejemplos más claros para que puedan entender bien esto. Por ejemplo, y acá ya voy a ir netamente a utilizar el programa. Cuando yo quiero crear una tabla de planificación, una tabla de metrados, una tabla de cuantificación respecto a tuberías, voy a crear acá tengo una tubería. Entonces quiero cuantificar las tuberías que yo tengo dentro de mi modelo y lo creo. ¡Pah! Acá yo estoy escogiendo estos parámetros: la familia, el tipo, el tamaño y la longitud. Todos estos parámetros son nativos. Yo puedo saber, conforme voy modelando, la dimensión de todas las tuberías que estoy utilizando en un proyecto. ¿Por qué? Porque al momento de yo modelar, escojo cuál es la dimensión de la tubería que quiero tener. Y cuando doy clic y vuelvo a dar clic, aquí es cuando ya tengo la longitud. Entonces estos son los parámetros nativos, ¿no? Tomando ejemplo de las tuberías. En un muro, lo doy, dibujo el perfil y ya tengo su área, ¿no? Esos son los parámetros nativos. Y con estos parámetros nativos yo también puedo sacar mucha información. También, otro parámetro nativo. O sea, ¿qué otro parámetro nativo? Por ejemplo, sistemas, ¿no? Al momento de crear tuberías, al momento de crear tuberías, yo le puedo asignar un sistema, le puedo asignar un material. Entonces yo puedo saber de repente que esta tubería, no sé, es de agua caliente, de agua fría, succión de aire, inyección, oxígeno, ¿no? Entonces, esa información también me sirve.
sirve para hacer muchas otras cosas. Ahorita estamos hablando solamente de cuantificación de metrados. Entonces yo puedo clasificar no solamente por el tipo de nombre que yo le ponga, sino también por sus sistemas, sus subsistemas. Estos son los metrados nativos, que son muy importantes. Es importante conocer, revisar los parámetros que tenemos para no duplicar información, para no duplicar parámetros, porque esto hace que los modelos sean más pesados. Es mejor utilizar primero todos los parámetros nativos de un proyecto y luego recién empezar a crear a medida los parámetros que tú necesitas para tu proyecto. Luego, estaba hablando de estos parámetros que te crean información automáticamente según tú vas modelando, pero también existen parámetros nativos en donde tú puedes llenar más información, ¿no? Acá estaba el ejemplo, ¿no?, que les decía. Por ejemplo, información mecánica, ¿no?, que ese es su suministro, el tipo de sistema, el nombre del sistema, una abreviación, segmento de tubería, diámetro, ¿no? Entonces acá hay algunos parámetros en donde nosotros podemos llenar información, que son parámetros nativos de Revit, que nosotros no vamos a crear. Por eso una vez más los invito a revisar bien qué parámetros tienen sus modelos, los elementos que están creando nativamente. Y una vez que ya utilizan estos parámetros por un tema de orden, por un tema de calidad de modelado, es que recién vamos a empezar a crear otras clases de parámetros. Por ejemplo, en la puerta, otro tipo de parámetros de identidad. Imagen, puedes anexar imágenes. Keynote, que son un sistema de clasificación, modelo, el manufacturador, comentarios, de repente un link de la página del proveedor, una descripción, un código de ensamblaje, una marca de tipo, fire rating, resistencia al fuego, ¿no?, costo. ¿No? Ya vamos viendo otra clase de parámetros, que ya son parámetros nativos, que también puedo utilizar, en donde yo tengo que ir, escribir, llenar la información. Y ahora el siguiente nivel de expertise, que ya es creando parámetros. Y para esto quiero regresar a uno de los ejemplos que les había mostrado al principio. Tenía que ver todo ese proyecto casi solo. Acá vemos un ambiente que se ha fraguado ya, el enchape. Entonces yo tenía que ir, buscar el metrado, de repente cambió, y tenía que hacer un trabajo aparte para poder tener una valorización o para poder controlar el avance de la subcontratista, ¿no? Porque todo, como les mencioné antes, todo se manejaba manualmente. Entonces, si yo volviera a ese año, volviera a ese proyecto desde un principio, ¿qué haría, no? Para empezar, de cajón, lo tengo todo modelado, teniendo las consideraciones que por lo menos yo quería llevar más que todo un control sobre el proyecto. Por ejemplo, acá, y también depende, también, como les estaba mencionando, de qué es lo que necesito modelar. Puedo modelar por capas separadas, puedo modelarlo todo en conjunto. Para no complicarlo mucho, yo necesito tener simplemente el área. Entonces, modelo solamente un piso y no modelo el contrapiso, no modelo el enchape, simplemente modelo un piso. Y acá yo creo un parámetro, acá yo estoy, por ejemplo, creando un parámetro de contrapiso. Y tipo de parámetro yo le pongo sí o no, ¿no? ¿Y a quién afecta? A los pisos. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Que yo cree tres parámetros para controlar mi proyecto: contrapiso, enchape, fraude. Y al final, ¿para qué me sirve esto? Con este parámetro sí, no. Para que yo calcule las áreas, como muestro acá, y calcule los totales. De esta forma, cuando yo creo mi tabla de planificación, creo mi filtro con este parámetro, contrapiso, por ejemplo, ¿no?, igual a yes. Entonces, si es que el contrapiso ya lo hice, le pongo sí. ¿Y qué implica esto en trabajo, ¿no? Para que vean, cada uno tenga sus flujos y puedan obtener los metrados de la forma más fácil. Que yo simplemente tengo que darle clic al elemento
Le doy clic y le doy un check. Acá, bueno, no es un modelo real, lo hice solamente para que vean el flujo, el procedimiento. Ustedes van a tener su planta modelada de su proyecto. Le doy clic al elemento y le doy check a contrapiso. ¿Por qué? Porque ya se hizo. O de repente me puedo crear otro parámetro de calidad, ¿no? De repente le puedo crear un parámetro de texto donde tiene una observación. Y así voy llenando toda la información acá y yo puedo exportar esa información y ya puedo tener mi reporte, no sé, de calidad, puedo tener mi reporte de producción de avance, puedo tener mis cuantificaciones, mis costos, yo le puedo meter mi costo unitario, ya tengo la valorización de la semana, de quincena. Simplemente dando clic y dando un check. Clic, check. Este es un ejemplo que yo les quería mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría si es que estuviera en ese momento con lo que ya sé, con lo que puedo aplicar? De esta forma, ya tengo el metrado, listo, ya está. Entonces yo voy, rayo en un papel, le doy check, extraigo la información y ya está. Ya está todo cuantificado. Ya sé cuántos metros cuadrados de contrapiso están hechos, ya sé cuántos metros cuadrados de enchape están hechos, ya sé cuántos ya están fraguados. Y así yo llevo el control y saco mi metrado, saco mi cuantificación. Así de simple. Creo mis parámetros. Si no, ¿a qué afecta? Tres tipos, porque yo quiero controlar tres tipos, tres procesos constructivos, tres elementos, ¿no? Depende de cada proyecto, como les dije. De, de los pisos, creo mis tablas para que calculen el total, filtro, lo duplico tres veces y en vez de que diga contrapiso, que diga enchape y que diga fragua y listo. Ya tengo mi metrado, ya tengo mis cantidades. Y así llevo un control y llevo mi seguimiento de mi proyecto. Otro ejemplo, ya un poquito más específico, pero para que vean el potencial de lo que se puede llegar a hacer. Todo esto de acá, escucha, tú ves eso y dices, ¿qué es eso? No entiendo nada, ¿qué es esto? ¿Qué me estás mostrando? Todos estos son ductos de extracción de aire, suministro, retorno, inyección. Si es que yo no tengo nada de información, esto no sirve para nada. Que muchas veces es lo que vemos en CAD. Son solamente líneas, nada más. ¿Qué ves ahí? Solamente son líneas. Ahora, ¿qué pasa si es que yo utilizo estos parámetros que les mostré de sistema? Yo creo mi sistema de extracción de aire limpio, mi sistema de extracción de aire sucio, de inyección de aire, de retorno de aire acondicionado, de suministro de aire acondicionado. Creo mis sistemas y ya cuando tengo mi sistema hecho, voy modelando ducto por ducto, voy haciendo mis codos. ¿Qué pasa? Estoy aprovechando los parámetros nativos. Y solamente aprovechando los parámetros nativos creando un sistema, pasamos de esto a esto, en donde ya existe algo de clasificación dentro de toda esa enmarañada de líneas y gris, donde yo le doy clic a un elemento y puedo ver de qué es retorno de aire. Yo le doy clic a otro, ¿no? Yo tengo clasificación de colores, listo. Pasamos de esto a esto. Igual hay un montón de desorden. No quiere decir de que ya el proyecto está clarísimo, pero vamos ordenándonos. Ahora, ¿qué pasa si, además de eso, yo creo un parámetro de nivel? Entonces, pongo mi vista 3D. No tengo que necesariamente llenarlo todo mientras voy modelando. Pongo una vista 3D, selecciono todo lo que llega a cierta altura y le pongo primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Filtro, azotea. Ya hay muchísimo más orden, es mucho más entendible. Y esto es utilizando parámetros, primero, que son automáticos, parámetros nativos de Revit que se llenan conforme tú vas modelando. Luego,
utilizando parámetros que están vacíos, pero que yo puedo llenar de información. Ahora, ¿qué pasa si justamente voy al siguiente nivel? Creo mis parámetros, ¿no? Porque en este caso yo quiero tener la información de ese ducto de ahí que estoy viendo, ¿de qué UMA viene? ¿De qué unidad manejadora aérea viene? ¿De qué extractor centrífugo viene? No sé. Yo quiero, ¿por qué de repente mi proyecto necesito operar? Quiero que uno de los usos BIM sea operación y mantenimiento. Entonces, cuando yo saque de repente el cielo raso y descubra los ductos, vea un ducto, quiero saber qué ducto es. ¿Qué hago? Creo un parámetro de origen. ¿De dónde viene, no? De esta forma, yo coloco la información dentro de cada ducto es un paso muy fácil. Simplemente pongo el mouse encima, aprieto Tab, se selecciona la red. Doy clic y escribo en este parámetro que estoy creando de origen que este viene de la UMA con el código tal. Este otro ducto viene de la UMA con el código tal. Y pasamos de esto a esto, en donde cada ducto puede estar clasificado y ordenado. Y bueno, pues lógicamente si lo puedo representar en 3D con diferentes colores, lo puedo metrar. De repente hay ductos de diferente material, puedo clasificarlos según material, según UMA, según sector, según piso, y así, metrando y clasificándolo de forma ordenada, puedo llegar a tener cosas, personalmente a mí me parece esto hermoso, cosas así de ordenados, de parametrizados, sistematizados, todo listo. Pero todavía hay dos niveles más, hay dos niveles más, se puede ir más allá. El siguiente nivel es creando familias paramétricas. Esto de acá ya sí es, a diferencia de lo anterior, en donde de repente ingenieros de producción, calidad, de diseño se pueden involucrar, acá ya es netamente si es que tú quieres ir por la rama netamente de modelado o de modelador senior, que ya te pones a crear tus familias para que respondan a tus propias necesidades. Por ejemplo, ¿no? Un codo que modifique su dimensión, su tamaño, le puedes poner diferente material, ángulo, puedes modificar su ángulo. Ya son cosas bien técnicas, pero de todas formas son parámetros y de todas formas son cosas que pueden agregar valor. Lógicamente no te vas a poner a parametrizar todo si es que no te va a servir. Como les digo siempre, tienes que enfocarte en lo que agrega valor al proyecto. Entonces, tú te puedes tomar días creando una familia con diferentes tipos de parametrizaciones. Pero si es que tú, por ejemplo, eres una empresa, tú estás creando familias para una empresa de puertas cortafuego, pues lógicamente te conviene parametrizar todo para que te aparezca de repente la altura, la dimensión exacta en donde tiene que haber un anclaje, para integrar diferentes tipos de, de manija, no sé, barras antipánico, ¿no? Entonces, tú le vas metiendo esa información a tus familias y al momento de meter estas familias a tu proyecto, puedes metrar todo y no tienes que estar modificando una por una. Entonces, esto es ir más allá. Les mencioné acá las UMAS. Por ejemplo, acá, en un principio, en un proyecto, no me importa la forma de la UMA. Lo único que yo necesito saber es por dónde sale el ducto y por dónde entra, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito compatibilizar el proyecto. Entonces, ¿qué hago? Hago esta figura geométrica súper recontra simple y básica y le coloco acá sus conectores. Por acá va a salir un ducto de tal dimensión. Por acá otro. Y por acá entra un ducto. ¿Qué me permite esto? Yo con un lot, otra vez estoy retomando esos términos, ¿no? Un nivel de detalle bajísimo, pero en ese momento no me importa la forma de la U. Lo que necesito es saber por dónde pasa para poder, no sé, metrar.
porque necesito tener la ubicación del equipo y, y los ductos, ¿no? Entonces, creando estas familias paramétricas puedo tener información que yo también metro, que me sirven a mí. Y luego, más adelante, cuando ya está avanzando el proyecto, ya si es que es necesario, de repente tengo que revisar un tema de incompatibilidad de las puertas que se abren en una UMA de interferencias con una ruta de evacuación, con algún soporte, ¿no? Entonces ya le agrego más detalle a la familia, ¿no? Y se convierte en eso. Y aparecen por ahí, no sé si, bueno, no se nota mucho, pero aparecen más, más información, más conectores, dimensiones, diferentes tipos de dimensiones. Entonces, una vez más, si yo como contratista general solamente me importa por dónde llega el ducto, pero si yo soy una empresa que se va a encargar especializada en la instalación de las fumas, en la instalación de ductos, ya me interesa tener más información, entonces meto más información, ¿no? Por eso es que es muy importante también saber crear familias, porque no nos podemos basar solamente en lo que tiene el programa, sino hacer familias que se adecúen a las necesidades que cada empresa, que cada proyecto tiene. Y eso va a depender de qué casco te pones, ¿no? Como contratista general, eres un contratista, eres un proveedor, ¿no? Ahora hay varias empresas que les exigen, pues, que tú das un equipo que tienes que tener, también brindar el archivo del equipo que estás dando, con cierto nivel de detalle, con las conexiones, por dónde se tiene que conectar, porque la idea es que el modelo sea una representación fidedigna de lo que se va a construir, ¿no? Es la idea de utilizar los modelos, construirlo todo digitalmente. Y ya terminando, que es el último nivel, más allá incluso de crear las familias paramétricas, más allá de crear estas familias que están a medida de cada proyecto, a medida de la necesidad de cada uno, de cada empresa, ya viene el tema de automatización. Ahora, automatización, en donde la automatización te va a permitir extraer información automáticamente. De repente yo tengo toda esta información que de los parámetros que les he estado contando, se crean miles de tablas y exportar tabla por tabla, pues lógicamente me toma demasiado tiempo. Entonces yo puedo crear una rutina que me permita extraer toda esa información y ponerlo en un Excel, ¿no? Con lo que les mencionaba, la información que se puede colocar, que puede servir, no sé, producción, calidad, oficina técnica. Puedo programar para que todo se exporte en una hoja y ahí listo, ya me sale mi reporte. Este ya es el siguiente paso, es automatizar estos proyectos, automatizar estos temas que se repiten mucho, pero lógicamente siempre hay que tener consideración. Y eso es un temor, y eso es algo que con los últimos puntos que voy a mencionar antes ya de concluir, es que hay bastante temor, y entiendo por qué. Hay bastante temor de utilizar los modelos, porque es algo nuevo, es una forma diferente de trabajar, pero como han visto y como les estaba explicando, es una forma muy eficiente, pero hay que hacerlo bien. De repente antes, cuando metraban, ¿no? Llegaba el metrador y te da sus metrados y entonces tú te ponías a revisar los metrados, ¿no? Porque igual siempre se tiene que revisar todo. Ahora, ¿cómo es? Ya no es revisar el número, ya no es revisar que sume bien, ya no es revisar que las dimensiones estén correctas. Ahora es revisar que la parametrización esté bien, revisar una buena calidad de la información, del modelado. O sea, de todas formas se tiene que revisar, pero lo que se tiene que revisar son otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es como que te llega tu planilla, te llegan tus metrados que son extraídos del modelo y dices, ya, pero ¿cómo yo lo reviso?
lo que se tiene que revisar es la calidad del modelado, que la información sea correcta. Es diferente y muchas veces hay resistencia al cambio, pero como les he expuesto, es muy eficiente trabajar de esta forma, sobre todo cuando los modelos y sobre todo cuando la información que tú utilizas está a la medida de tu proyecto y a las medidas de las necesidades, de lo que tú tengas, de tus cuellos de botella respecto a la información. Entonces, quiero dejar acá un momento. Esos son los 5 niveles. Ubíquense en dónde están, dense cuenta en qué nivel están ustedes para obtener sus metrados. Porque yo ahora he tocado puntos muy generales, les he dado una idea así, genérica de lo que tú puedes hacer. Hay muchas cosas más que tocar respecto a esto, ¿no? Respecto a los parámetros, los diferentes tipos, compartir parámetros, trabajar colaborativamente con toda esa información, que es justamente el curso que voy a dar, que va a empezar dentro de un mes más o menos, que es enfocar todo este flujo que les estaba explicando ya en 12 clases. Pero es muy importante identifiquen dónde están y si les gustaría aprender más sobre estos temas, voy a empezar el curso. Así que saben, lo más importante siempre dentro de un modelo es la información, es manejar bien la información, manejarlo a la medida de lo que tú necesites en tu proyecto para organizarlo, no tengas un laberinto de líneas y tengas información súper clara para que tú crees elementos que respondan a tus necesidades y para poder automatizar todo esto y tener un trabajo más eficiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.